Buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro, debate y presentación de propuestas dedicado a democracia europea, valores, derechos y medios de comunicación que enmarcamos en la conferencia sobre el futuro de Europa. En 20 minutos nos sentimos muy honrados por poder realizar esta serie de foros que han tenido lugar en Madrid, en Sevilla, van a tener lugar en Barcelona y en Valencia. Y esta tarde lo celebramos en colaboración con la Universidad San Jorge, a la que le agradezco de corazón su colaboración, y con Heraldo de Aragón. Nos acompaña Paloma de Yarza, presidenta de Heraldo, a la que agradezco también muy especialmente que estés aquí expresando, como todo el grupo Eneo y los periódicos que lo componemos y todas las divisiones de Eneo, expresando nuestro apoyo a los valores de Europa. Eneo no se entiende sin el apoyo y sin el apoyo que Europa nos da a los españoles y a los ciudadanos europeos, y no se entiende sin el apoyo que, en la medida de nuestras posibilidades, damos a todo lo que significan los valores y los derechos de Europa. En este momento en concreto seguimos con el corazón encogido y todos nuestros sentidos puestos en el drama de Ucrania. De nuevo, Europa ha estado a la altura de las circunstancias, como lo estuvo durante la pandemia o como lo estuvo en la crisis de 2008 con la famosa frase haremos lo que haga falta. Y creo que, bueno, son momentos, son hitos, pero es verdad que el trabajo de Europa, y aquí tenemos a una eurodiputada que se deja la piel por los valores europeos y que trabaja en el día a día, creo que nosotros a veces vemos de una manera muy llamativa, incluso muy dramática, esos hitos, pero Europa se construye minuto a minuto, día a día. En estos próximos días vamos a publicar una encuesta cuyos resultados hemos visto ya, pero no hemos hecho todavía públicos, y la respuesta de los ciudadanos es un apoyo, Maite, abrumador a la Unión Europea y a lo que significa, pero abrumador, pues que pasa el 80% claramente los ciudadanos que se declaran muy o bastante. O sea, es una cosa que es también muy alentadora. Bueno, aunque todos los que me acompañan en la mesa son muy conocidos, voy a presentarlos brevemente. Maite Pagazaurtundúa es europarlamentaria, es vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en la Eurocámara. Tiene una formación muy amplia en filología hispánica y vasca por Deusto, estudios de Derecho en euskera. Ha tenido responsabilidades variadas en órganos de representación política, secretaria de Educación y Cultura del Partido Socialista de Euskadi, concejal del PSE en Urnieta, diputada en el Parlamento Vasco. Es una trayectoria muy dilatada y muy intensa y muy realmente también, bueno, pues muy valiosa para los valores a los que sirve, que son la tolerancia, la libertad y los derechos humanos. A Maite no te podemos desligar, Maite, de la lucha contra el terror, contra la intolerancia, de la defensa de la dignidad de las víctimas de ETA. Ella sufrió, como todos sabéis, el zarpazo del terrorismo en la persona de su hermano Joseba, y realizas, aparte de tu trabajo, está muy volcado especialmente en radiografiar lo que tú acabas de llamar, en un informe que recomiendo a todos, porque lo vais a colgar además en la web, que es Cartografía del Odio. Ella lo define como un viaje al infierno, porque es un recuento y una denuncia de todos los delitos de odio que se cometen en Europa y sus causas con testimonios. Y Maite concluye que es también una manera de salir de ese infierno o de superar ese infierno. Bueno, sobre todo, como te he dicho,
Fernando de Yarza, cuando te ha encontrado aquí y te ha saludado, aparte de valorar tu trabajo como política, como parlamentaria, te queremos mucho y te valoramos y te admiramos muchísimo. O sea que muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña esta tarde Manuel Jiménez Larraz, es representante de la Fundación Jiménez Abad. Él también sufrió en su vida y en su propia carne el zarpazo del terrorismo con un crimen, el de su padre, Manuel Jiménez Abad, una persona clave en la construcción del Estado democrático que conocemos y en concreto del Aragón que hoy disfrutamos, un Aragón de libertades y de derechos. Y se comprometió con esta fundación que hace una labor muy valiosa y muy admirable también en la difusión, en el estudio y en la difusión de los valores constitucionales, de los derechos y de las libertades. Es licenciado en Derecho, tiene un máster en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Desde hace unos años es director jurídico en una multinacional española en el sector de las telecomunicaciones, donde ha desarrollado su actividad en Bruselas, Londres y Madrid, pero sobre todo, bueno, pues seguimos a Manuel por tu trabajo en la Fundación, por sus estudios parlamentarios y del Estado autonómico, donde ha recogido el testimonio de tu padre y los valores que impulsaron su quehacer público y que fomentan el respeto a la libre convivencia y al pluralismo ideológico, algo que, bueno, pues que nos hace falta recordar cada día. Te leemos también mucho, Manuel, en el Heraldo de Aragón y, bueno, y por supuesto seguimos todas las actividades de la Fundación Jiménez Abad. Bueno, Miquel Iturbe, que ha sido mi director muchos años, pues bueno, me encanta que estés aquí, te agradezco mucho que nos acompañes con Heraldo de Aragón. Es el director del Heraldo, como todos sabéis, es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra. Tienes también cursos de gestión y organización empresarial y desarrollo directivo, que doy fe de que te los cursó con aprovechamiento porque dirige el equipo humano del Heraldo y el maravilloso periódico que es el Heraldo de Aragón, pues de una manera magnífica y bueno, y está comprometido, como todos los que estamos aquí, con la defensa de los valores europeos y, lo hablábamos también con Maite antes de entrar, no me quiero adelantar, de la defensa de la libertad de expresión, que está totalmente, siempre está en peligro, pero ahora estamos viendo cómo de manera muy dramática está en peligro con la desinformación que procede de Rusia, con la mordaza, vamos, tremenda que se ha impuesto a los medios en Rusia, también a los medios de fuera que se han visto en esa disyuntiva dramática de continuar e ir a la cárcel o abandonar. Realmente nos estamos viendo en una tesitura dramática. 5 informadores han sido asesinados en Ucrania y desarrollamos nuestra labor, que nunca ha sido fácil, pero que ahora es especialmente complicada en medio de mucho ruido y mucha desinformación. O sea que muchas gracias especialmente, Miquel, por estar aquí y porque el Heraldo esté con nosotros. Y también, vamos, voy a presentar a un amigo que es José Juan Verón Lasa, es director del grado de Periodismo en la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de San Jorge, pero bueno, es muchas cosas, es profesor de periodismo especializado, producción periodística, sistemas políticos contemporáneos, es doctor en periodismo y comunicación, con una labor de investigación centrada en la comunicación política y también el uso de las redes sociales en el ámbito político, otro de los contraindicaciones que tenemos en los periodistas, esa mezcla entre las redes y el periodismo. Y bueno, yo también tengo que decir que sobre todo ha sido mi compañero, para mí, ha sido mi compañero en Heraldo de Aragón y ha sido un magnífico periodista y un pionero en la información medioambiental,
es un tema que ahora está completamente en boga, pero que cuando José Juan Pepe Verón empezó a hacerlo en el Heraldo maravillosamente, pues realmente era una información muy novedosa y él abrió mucho camino. Bueno, después de esta presentación y de esta gratitud, le doy la palabra a José Juan Verón. Bueno, pues muchas gracias, Encarna. Gracias por invitarme, bueno, representando a la universidad, pero la verdad es que estoy aquí entre antiguos compañeros, entre amigos, antiguos jefes también, y es un placer. Yo precisamente quería arrancar un poco por esta cuestión, ¿no? Por el tema de la desinformación, que me parece que ahora mismo es la amenaza mayor que tiene la libertad de información en nuestro ámbito social, ¿no? En el ámbito europeo. En este contexto de globalización, la desinformación es una amenaza para los medios, pero para el concepto mismo de ciudadanía. Es verdad que las tácticas de desinformación, que estos usos de difundir información falsa son tan antiguos como la humanidad. Esto ya se hacía en Grecia, en Roma, bueno, en cualquier momento histórico que podamos pensar, esto se hacía. No hemos inventado nada. Lo que ahora tenemos una tecnología que nos permite difundirla e influir de una manera mucho más fuerte. Y una de las cuestiones más importantes es que esta desinformación está muy articulada. Está muy articulada a través de poderes que lo que tratan es de modificar el comportamiento de la sociedad. De manera que esa sociedad no es libre para tomar sus propias decisiones, sino que está absolutamente condicionada, ¿no? Esto se ha visto, digamos, a pequeña escala y de una manera poco organizada todavía. Lo hemos visto con todo el tema de la pandemia, de la COVID, cómo había esos intentos de desinformación en relación con esto y se han generado movimientos negacionistas y reaccionarios en este sentido. Y de una manera más evidente lo estamos viendo con todo el tema de Rusia y de la invasión de Ucrania, ¿no? Pero esto tampoco es nuevo. O sea, hace muchos años que Rusia viene haciendo esto y ahora, digamos que con la guerra, evidentemente en toda guerra la información es una de las la primera víctima. Antes de que salga el primer tiro, ya ha habido una guerra de información anterior, ¿no? Y en concreto esta guerra de información empieza después de la anexión de Crimea y sobre todo hacia el año 2016, 2017. En 2017 es muy evidente con toda la campaña del Brexit. En la campaña del Brexit, el propio Parlamento británico recoge cómo esa campaña estuvo totalmente desestabilizada por un ejército de desinformadores, vamos a decirlo así. A veces son humanos y a veces no lo son bots, que desestabilizaron toda la campaña y ese ejército estaba organizado desde Rusia y también desde China. ¿Cuál es el objetivo de ese ejército? Bueno, el Parlamento británico hablaba de 13.000 bots rusos que estaban emitiendo propaganda pro-Brexit en Twitter. 13.000. No son unos pocos, ¿no? Y pues el objetivo ahí es desestabilizar a la Unión Europea y a las democracias occidentales. En ese desestabilizamiento es donde se piensa obtener un beneficio. La campaña no solo se transmite, o sea, no solo Twitter. Esa campaña de desinformación está en otros medios. Por ejemplo, Nigel Farage era uno de los colaboradores habituales de Russia Today, ¿no? Que es una de las, digamos, de los medios propagandísticos de Rusia, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, las que ganó Trump en el año 2017, ¿no? Ahí también volvemos a encontrar injerencias, intento de manipulación, desinformación por parte de Rusia, ¿no? Hay un informe de la inteligencia norteamericana que se desclasificó y hablaba de cómo el objetivo principal de esta incursión de la desinformación rusa era minar la fe pública en el proceso democrático de Estados Unidos. De ahí se pasa a la toma del Capitolio.
es una consecuencia lógica de todo esto, ¿no? Pero no se quedó ahí esto. En Francia, en las últimas elecciones presidenciales, hace 5 años, Macron acusó a Putin de llevar a cabo campañas de influencia contra su candidatura. Putin le estaba de alguna manera devolviendo el favor a Marine Le Pen, que había apoyado el tema de Crimea en el año 2014. Y una injerencia similar posiblemente pudo haberse producido, voy a ser muy suave, pero posiblemente pudo haberse producido en España en el tema del referéndum independentista catalán. Meses antes de que se produjera aquel referéndum ya se había avisado de que esto estaba siendo así. De hecho, ahora estos días se está viendo mucha polémica sobre las fotos y las reuniones de ese entorno con el entorno ruso. Es curioso que en España los aliados de Putin sean el independentismo y Vox, por otra parte, ¿no? Creo que es muy importante que para entender la situación de la guerra entendamos cómo va su propaganda, cómo va esa desinformación. Bueno, la desinformación y la propaganda a veces son lo mismo y a veces no. Esto es más complicado, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero tiene 3 ejes, o sea, tiene 2 direcciones, una interna y otra externa. Internamente, los ejes serían hacer Rusia grande de nuevo, igual que decía Trump, pero hacia Rusia. Hacia los ciudadanos de las exrepúblicas soviéticas, pues el mensaje es que hay una injusticia y una violación sistemática de los derechos humanos de las minorías rusas en esos países, como puede ser el caso de Ucrania. Y también un ataque directo contra la Unión Europea como un ente absolutamente disfuncional y la OTAN como una alianza violenta. Por último, hacia afuera, lo que trata la propaganda, la desinformación rusa, es generar un punto de vista alternativo. Es decir, los medios de comunicación que tenéis no sirven, porque no os cuentan la verdad. Creo que todos hemos visto en algún caso esto que se dice, esto no lo leerás en los medios. Vale, eso es lo primero que pone siempre que te van a contar una mentira, ¿no? Un bulo. Así que, pues, todo este aparataje ruso le dio mucha cobertura, pues, a las teorías alternativas del 11S, de la no muerte de Bin Laden. Arropó a movimientos que no tenían eco en los medios de comunicación, pues como el Ocupa Wall Street, algunas tendencias ecologistas o el movimiento antivacunas. Todo esto veis que no tiene mucho sentido todo esto, ¿no? Que son cosas que no encajan. Pero precisamente van buscando cualquier cosa que pueda dañar al sistema, cualquier cosa que vaya en contra del sistema. El objetivo es romper el monopolio de las corrientes de información. No es una casualidad que Russia Today o Sputnik se emitan fuera de Rusia, pero no en ruso. Es decir, no queremos extender la cultura rusa, no, la emitimos en español, en inglés, en francés, en árabe, en aquellos idiomas mayoritarios a los que quieren lanzar su propaganda, ¿no? Y todo con el objetivo de hacer daño, de desestabilizar a las democracias occidentales. Esto no se puede romper desde el voluntarismo. No podemos pensar que esto solos, por nuestra propia iniciativa, vamos a poder con ello. Porque la opinión pública está alimentada por muchos bulos y por toneladas y toneladas de desinformación a cada minuto. Europa como Unión y también Europa como cada uno de los países ha confiado la protección del derecho de la información a las empresas, a los medios de comunicación. Y bueno, hay un pequeño número reducido de medios públicos, que dependiendo del país son más o menos, ¿no? Pero las empresas privadas también viven momentos complejos. Primero, las empresas son empresas y luego que bastante responsabilidad tienen y bastante complicado tienen la situación, ¿no? Pero además, las empresas tienen muchos condicionantes. Pues, por ejemplo, las plataformas tecnológicas por las que compartimos la información, sobre todo por redes sociales y tal, son las mismas por las que se comparte la información buena y la mala. Es decir, la desinformación y la información circulan por los mismos caminos, con lo cual esto es mucho más
mucho más complicado. Por otro lado, pues tenemos plataformas que se centran en el entretenimiento, que esto, luchar contra el entretenimiento, y aquí que hay dos directores de dos medios, pues dos medios informativos, pues claro, la información es que no es tan entretenida, no es tan divertida. La información es información, es útil, pero no es tan divertida. Así que los medios de comunicación no pueden ser responsables en exclusiva de esta pelea, ¿no? Porque los medios por los que llega la desinformación a la ciudadanía, decía, son muy complejos. Las redes sociales, la mensajería instantánea, el entretenimiento. Es ahora, con la invasión de Ucrania, cuando, caramba, parece que nos hemos dado cuenta. O por lo menos hacia el público nos hemos dado cuenta y hemos dicho, oye, hay esto, ¿no? Y hemos visto cómo se está diciendo de distintas instancias políticas de alto nivel. Pero esto ni es una cuestión puntual, ni va a acabar ahora. Es una amenaza de calado, de profundidad, que amenaza el concepto mismo de la Unión Europea. Te pediré, perdona, que vayas concluyendo este primer turno. Sí. Que hay más turnos. O sea, luego tienes una propuesta que presentar. Vale. Tengo yo aquí una escaleta que no... Vale, pues entonces termino la introducción. El acceso a la información es... hay que combatirlo de otras maneras. No puede ser que ahora pensemos en controlar la información desde los poderes públicos, porque eso nos puede llevar a situaciones de pérdida de pluralidad informativa, nos puede llevar a situaciones de censura, y eso es precisamente lo que no debería pasar nunca, porque es luchar contra algo haciendo eso mismo. Entonces no podemos caer ahí. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues evidentemente podemos apoyar a las empresas, podemos apoyar los medios públicos y sobre todo podemos empoderar a los ciudadanos. Es decir, que los ciudadanos hacer que los ciudadanos sean capaces de distinguir la información de la desinformación. Evidentemente, esto no se hace en un minuto, ni en un día, ni en un año, ni en dos. Esto es también un trabajo de largo recorrido. Hay que trabajar con los ciudadanos para alfabetizarles desde el punto de vista mediático, para que no sean carne de cañón en este sentido. Y sobre todo hay que trabajar con los colectivos más vulnerables, que son los que antes caen en estas redes y los que antes se radicalizan hacia posturas que pueden ser totalmente insospechadas y generar esta desestabilización que hablábamos de la democracia y de la sociedad. Y entonces dejo la propuesta para más adelante. Pues, perdón si me he extendido mucho. No, que va. Muchísimas gracias, porque además, has avanzado tu propuesta, aunque luego la puedas desarrollar como la ayuda de la Unión Europea, el empoderamiento de la ciudadanía y el programa de alfabetización mediática. O sea, que dejas allí tres líneas de propuesta y de acción muy interesantes. Cedo la palabra a Maite Pagaza. Bueno, la verdad es que venir a Zaragoza es venir no a casa, es venir a la familia, porque no puedo decir más que el cariño que siempre he recibido en esta ciudad y además muy, muy especialmente por el Grupo Eneo, muy, muy especialmente por el Heraldo de Aragón. Así que, bueno, emoción siempre de venir aquí porque donde a uno le apoyan tanto y le quieren tanto, pues da mucha emoción y da más ganas de seguir trabajando. Así que muy agradecida y tan agradecida como si me lo mereciera. Te lo mereces mucho. O sea que muy agradecida. Todo es poco. Yo creo que supongo que el tema de la desinformación igual es bueno seguir por ese hilo. Yo quiero contaros dos cosas que son positivas. En estos tiempos tan negativos, dos cosas positivas. Efectivamente, la Rusia de Putin es la Rusia que fomenta junto a sus socios geoestratégicos, que son Venezuela, Cuba, Irán, ese eje populista que dices, uy, qué extraño, ¿no? Porque aparentemente tienen unas ideas muy distintas, pero tienen un elemento común, que es el ataque a las democracias liberales. Y se unen por el criterio de los amigos de mis amigos son mis amigos.
o los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Por eso se entienden muchos votos del Parlamento. Y digo la relación tan estrecha de Venezuela con Rusia, porque hace no demasiado tiempo, fue en 2021, cuando hubo un gran viaje estratégico de Lavrov en el que Maduro se puso de traje, se quitó el chándal. Y bueno, era algo mucho más, que iba mucho más allá de lo económico. Y en este momento, justamente también esos movimientos de Estados Unidos para intentar romper el eje, yo creo que tienen que ver con que bueno, pues todo lo que se pueda aislar en este momento a la Rusia de Putin es positivo, incluso con socios que también tienen lo suyo. Debo entender, yo simplemente lo interpreto. Pero dos noticias muy positivas. Efectivamente, el mundo industrial de generar desinformación es un copyright muy en este momento de esa Rusia de Putin, que hereda las claves del trabajo de desinformación de los servicios secretos de la KGB y que no dejan de ejercer ese trabajo y de pensar nuevas oportunidades de negocio, porque se especializan mucho en ese nicho que da oportunidades a medio plazo. La desestabilización de Europa es en parte algo que tiene que ver con una especie de orgullo herido que el mundo de los oligarcas, que el mundo de la KGB siente en sus propias carnes, y por otra parte una posibilidad geoestratégica, una posibilidad de poder actuar en el mundo, de tener muchas más oportunidades desde el punto de vista de los intereses de esa oligarquía, porque ya hemos visto que actúan ya sin ningún tipo de límite en cuanto a la censura o al control de la ciudadanía. Han ido quitando límites hasta llegar a una situación que ya no es ni tan siquiera una democratura, es un régimen totalitario puro y duro. Las buenas noticias son que en el caso de la invasión de Ucrania, la desinformación les ha salido mal. El mundo, o sea, la opinión pública mundial, prácticamente no ha creído ni una sola de las palabras de Putin. Utilizaron todos los trucos, intentaron utilizar al menos, todos los trucos de las demagogias populistas. Hacerse las víctimas. Estamos atacados por Ucrania y por el mundo OTAN, y en el Donbass ha habido un genocidio y el régimen ucraniano es fascista. No les ha creído nadie. Y es algo que no esperaban. O sea, en un mundo en el que ellos han manejado durante años la preparación de nichos de ciudadanos, que en palabras de Javier Lesaca, ya hace muchos años, Javier Lesaca es uno de los expertos que hace un estudio específico de las redes sociales y la desinformación en cartografía del odio, que yo aconsejo, me parece que es de lo mejor que tiene cartografía, que tiene varios estudios dentro de cartografía, dentro de la base de datos. Hay también estudios cualitativos y este es extraordinario. Hace muchos años, él, que era un experto en el mundo del ISIS, en el mundo de la radicalización yihadista, y por tanto pues estaba rastreando, nos dijo un día, informalmente, nos dijo: he encontrado algo muy extraño, y es que hay unas teorías conspiracionistas que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver con elementos de validez, con fuentes de validez. Y bueno, no están desarrolladas, pero me llama la atención porque es como si estuvieran cultivando. Era un barbecho. Estaban detectando nichos de personas crédulas, porque una vez que alguien no cree en la validez de la ciencia, todo lo demás es sencillísimo de ser introducido, desde el terraplanismo hasta lo que uno quiera. Y de hecho, ese tipo de nichos suelen trabajar consecutivamente distintas cosas. En su momento ha sido la pandemia, cuando la Unión Europea reaccionó muy correctamente, lo abandonaron para otras cosas, y ahora están en el tema ruso, pero no les están siguiendo. Eso es la primera buena noticia. Y la segunda, esto os va a gustar también, en el Parlamento Europeo, bueno, hay partidos políticos que tienen más tintes populistas, aunque en este tiempo de redes sociales
los rasgos populistas pueden darse en partidos no populistas, coyunturalmente, porque saca mucho crédito. O sea que aquí, y como electoralmente no suele ir mal, no sé yo de líderes políticos que no utilicen algún elemento populista. Pero hay partidos que sí que lo trabajan muy específicamente y que es su manera de intentar alcanzar el poder o que una vez en el poder, pues que lo utilizan más. De hecho, nosotros, los españoles, hemos conocido nacionalpopulismo y no lo habíamos detectado. Nacionalpopulismo en el País Vasco y en Cataluña, y de tipo además bastante agresivo. Y no lo habíamos detectado, porque la desinformación avant la lettre era muy buena. Han tenido que pasar muchas cosas para que nos demos cuenta de que en nuestro país el nacionalpopulismo estaba moviendo las cuadernas vías de nuestra estructura institucional. Y sigue haciéndole daño, pues porque tiene un valor de cambio político. Pero la segunda buenísima noticia es que los partidos más acostumbrados a un cultivo intensivo del populismo, a ese tipo de juego, que en una sola frase pueden ir muchas mentiras, dentro de una preocupación general, que puede ser muy compartida, y dentro de algún elemento, que puede ser verdad o medio verdad, se han desinflado muchísimo en el tema ruso en el Parlamento Europeo. No. Es que la mayoría de las personas que hace 3 años, de los diputados que hace 3 años podían hablar sobre ciertas cosas apoyando ciertas tendencias de corrientes autocráticas, se han bajado. En los votos de la resolución sobre Rusia y la Unión Europea de antes de la invasión, hace 2 meses y pico, o en el informe de desinformación que acabamos de votar hace 10 días, prácticamente, o no han pedido la palabra en el plenario, cosa muy interesante, y luego en el voto ha habido abstenciones y ha habido muchos disimulos. En la realidad, la realidad que no hay manera de disimular porque no ha funcionado esa desinformación como Putin pensaba, ha hecho que muchos o cambien de idea y se caigan del caballo, o por lo menos disimulen o cambien tácticamente. Y esto es muy interesante. ¿Quiénes han quedado, desde el punto de vista de los españoles, quiénes han quedado, digamos, más retratados? Pues la parte de Izquierda Unida en Podemos, porque la otra parte se ha abstenido en los votos que ha habido un poco significativos, el Mundo de Bildu, estos son incombustibles al desaliento, y los secesionistas fugados. El resto del grupo que normalmente puede, en amplio espectro, como tú has dicho, ha desaparecido del mapa. No estamos escuchando discursos polarizadores. No, lo que estamos viendo es una enorme unidad. Incluso los países que estaban bajo mayor controversia por cuestiones de valores o de cuestiones muy importantes de entender la soberanía y sobre todo lo que es lo constitucional, cuál es la fuente del derecho a la que nos tenemos que someter los europeos, que lo discutían y que es muy controvertido y que es muy conflictivo porque tenemos una fuente de derecho europea que si no la acatamos no hay una Unión Europea. Es tan sencillo como esto. Pues esto también se ha prácticamente volatilizado. Y escuchamos ahora a líderes que solían estar muy enfrentados a la Unión Europea de una manera muchísimo más consensuada, pidiendo unidad, reforzar las fronteras europeas, el ejército europeo, la solidaridad europea, etcétera, etcétera. Aquellos que pensaban o que solían utilizar mensajes como diciendo Bruselas es como la antigua Unión Soviética, cosas así, exageraciones de este tipo, hemos visto un cambio de mensajes extraordinario. Y de hecho la solidaridad y la unión de los líderes en el Consejo a nivel de los gobiernos ha sido prácticamente automática. Ha sido mucho más rápida que con la pandemia. Y eso es una muy buena noticia, dentro de que estamos en una situación pues muy complicada. Pero tenemos un elemento ahí de contención. O sea, los políticos se han unido en el Consejo,
La Comisión lleva bastantes años trabajando la cuestión de la desinformación. El Parlamento ha generado una comisión especial de desinformación que acaba de hacer sus recomendaciones, y que la primera recomendación es que tenemos que seguir porque son asuntos tan delicados que las fronteras de la libertad de expresión y de aquello que puede ser desinformación dañosa, las fronteras, los elementos, los criterios para la atribución de injerencia extranjera o no, las necesidades desde un punto de vista del derecho internacional público, atribución, sanciones, la necesidad de entender el mundo de las amenazas híbridas y de verlo en el marco de la OTAN, la actualización de las nuevas amenazas, aunque Putin se ve que también le gustan las clásicas. La cuestión de las grandes tecnológicas, los algoritmos adictivos, la cuestión de pasar de la no regulación de las grandes tecnológicas a la corregulación o tal vez a la regulación. El modelo europeo frente a un modelo que en Estados Unidos les ha causado una vulnerabilidad extraordinaria, porque no olvidemos que no solo el Capitolio, es el incendio de ciudades por parte de la ultraizquierda también. Que en Estados Unidos la polarización y la debilidad de la propia sociedad lleva bastantes años, y hay esa propaganda que Javier Lesaca detecta en el informe que indico en Cartografía del Odio. El elemento clave, o sea, el mismo producto es utilizado por unos extremistas y por otros extremistas, porque el elemento central es atacar las democracias, porque las democracias se pierden en el cerebro de las personas. La democracia está en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Si nosotros empezamos a pensar que el que no piensa exactamente como nosotros es un traidor, es un enemigo, o una persona hacia la que se puede sentir hostilidad, la democracia se ha muerto. Y eso, como en Estados Unidos, por el tipo un poco libertario de constitución que ellos idearon, que no estaba pensada para estos tiempos, ¿verdad? La libertad de expresión es tan amplia que se puede mentir y no pasa nada. Mentir. Mentir en el sentido de que ha habido, imaginemos, un caso real. Uno de los ataques de un joven, bueno, pues que cogió unas armas, es fácil conseguir armas en Estados Unidos, que mató a un montón de compañeros de colegio y que generó una polémica nacional, una vez más, acerca del uso y la compra y el almacenamiento de armas por parte de la sociedad civil en Estados Unidos. Bueno, como esto polariza tantísimo a la sociedad norteamericana y a ciertos lobbies, hubo quien atacó a padres de víctimas de uno de esos colegios diciendo que era mentira. O sea, imaginemos la situación. Que nos digan que nuestros seres queridos asesinados no han sido asesinados, que los estamos inventando. Decirlo en televisiones en horas de máxima audiencia con millones de personas que lo ven y que se lo creen, y cuando llega a un tribunal no pasa nada. Claro, es la libertad de expresión mal entendida. El modelo europeo pretende algo diferente, pero no podemos caer en la censura ginebrina. Y ojo, que se puede tener alma de censor desde cualquier ideología política, incluso desde la liberal. Yo he visto diputados que censurarían desde distintas corrientes ideológicas. De hecho, a veces me toca ser presidenta y ayer tuve que reñir a 2 diputados, porque una diputada, que encima es mi jefa, empezó pidió la palabra como si fuera una cuestión de turno, de orden del reglamento. Y le dije, como la conozco, le dije, ¿es para algo del reglamento? Y coge la palabra y empieza a meterse con un señor al que decía unas cosas pues, que yo personalmente no comparto. Pero creo que era libertad de expresión. Y entonces empezó a decir que no sé qué, que no sé cuántos, que había que quitar la palabra, que esto, que lo otro. Y le dije, vamos a ver, ¿qué artículo me invoca usted? No sabe, ¿no? Bien, no se preocupe. Lo miraremos, si hay algún abuso, lo miraremos por el reglamento, la Secretaría y la Presidencia, y si hay algo, pues ya actuaremos. Pero ahora usted se calla. Y seguía, pa. Y el otro se enfadó, claro.
Entonces, pues, nosotros le dije, se van ustedes a la calle, ustedes verán. Claro, cuando luego fui y le dije, vamos a chequear, se quedó así, estaba abusando. Tenía alma defensora. Claro, y eso puede pasar en cualquier grupo. Por eso hay que ser extraordinariamente finos a la hora de determinar qué es dañoso e ilegal y qué es dañoso pero no es ilegal. Lo que ese señor decía era bastante dañoso, he de decir. Pero yo no creo que fuera ilegal o que fuera contra el reglamento. Ante eso, lo que tenemos es que ser claros en la argumentación y mandar a la esquina aquello que tiene que estar en las esquinas. Aquello que en otros tiempos habríamos dicho, qué barbaridad está diciendo esta persona, pues tendría que estar en ese espacio. No puede. Aquello que es dañoso, que va mezclado con muchas mentiras, no debería de estar en el centro del espacio público, porque el centro del espacio público tiene que ser un espacio para consensuar soluciones a los problemas, porque problemas nuevos existen. Las instituciones están preparadas para resolver lo que ya tiene un protocolo, pero tenemos muchos problemas nuevos. La digitalización trae muchísimas necesidades de cambio y de solución de problemas. Incluso cómo reforzar los medios de comunicación, que son fundamentales en las democracias. Claro, son problemas nuevos. Si son problemas nuevos, necesitamos mucha gente para encontrar las respuestas y que haya una legitimidad en las respuestas y en esas mayorías. Porque si no solucionamos los problemas se multiplican. Y donde había uno, luego hay dos, 4, 16. No podemos perder tiempo, porque además los tiempos son tiempos de rapidez. O sea que es muy importante entender dónde está lo ilegal, dónde está lo dañoso, dónde está la parte de actuación social y únicamente dónde tiene que estar la actuación, digamos, judicial y los remedios. Bueno, digo remedios, una traducción del inglés. Sí. Es la manera de poder defenderse a aquel que piensa que realmente se le ha aplicado una sanción que no se merece y que tiene derecho a poder indicarlo, ¿no? O sea, todas estas cosas me parece que son muy importantes y estamos en la comisión y creo que me he pasado el tiempo. Bueno, no lo sé porque ahí está Fran con la escaleta. No, ha sido un placer oírte, con lo cual no te has pasado de tiempo en absoluto. Mira, si os parece, ahora tú has centrado muy bien el asunto. Pepe nos ha puesto ahí esto en suerte. Maite lo has centrado muy bien, los límites, los medios, las raíces y los posibles remedios. Bueno, esto lo vamos a hablar luego. Yo os voy a proponer ahora que Miquel Iturbe, en primer lugar, y tanto José Juan como Carmela Las Heras, la estudiante, nos propongáis lo más esquemáticamente que podáis las propuestas que presentáis y luego abrimos el debate. Porque hemos tenido el planteamiento, los problemas y ahora vienen las propuestas que presentaremos después de este foro a la comisión, a la COFOE. ¿Vale, Miquel? Venga, pues rápidamente. La verdad es que tenía en la cabeza otro argumentario, pero me lo guardo para el final. No, porque vamos a debatir, luego, sí, queda más tiempo. No, vamos a ser sencillo. Bueno, primero, gracias a todos y para mí es un lujazo estar con Manolo y con Maite, lo digo de verdad, lo digo de corazón. O sea, me parece estupendo que os sintáis bien acogidos. En el caso de Manolo, de sobra, faltaría más. Pero en el caso tuyo, Maite, sabes del cariño especial que te tenemos, que más que no es algo artificial, sino que es algo cultivado, creado y además que se sostiene una militancia, si me permites, intensiva, ¿no? Entonces, en ese caso, de verdad que es un lujo tenerte aquí siempre, ¿no? Y doy gracias, lógicamente, pues, a la Universidad de San Jorge por acogernos en esta sala tan estupenda y este edificio que el otro día tuve la fortuna de conocer y que hoy me vuelve a dejar maravillado, porque la verdad es que enhorabuena, rectora, porque el sitio es estupendo, estupendo. Bueno, mi propuesta es sencilla. Yo creo que al final estamos hablando de ética y estamos hablando de comportamientos, ¿vale? Y estamos hablando de profesionales que trabajan en los medios. Y estamos hablando también de la solvencia profesional que esos profesionales tienen que acreditar, y perdón por la redundancia, cuando trabajan en un medio de comunicación, ¿vale? A mí me preocupa tanto, desde una visión ética, el comportamiento de los profesionales, pero no cuando ya estamos en los medios de comunicación, porque he visto que algo que a mí, a su vez, me resulta muy interesante, y es lo difícil que implica o que supone controlar los medios. Y en ese control entramos o podemos incurrir en políticas que hablen de censura, de prohibición, de límites, y yo creo que para eso muchas veces, y además en ese sentido sí me confieso un liberal, confeso, creo que para ese tipo de cuestiones están los tribunales ordinarios de justicia, ¿vale? Soy poco partidario en general de aplicar controles sobre la propia actividad profesional,
pero sí que soy muy partidario, y aquí es donde viene mi propuesta, de aplicar controles que frenen, limiten o que de alguna forma garanticen, me gusta más la palabra garantizar, el acceso de los profesionales a los medios. Es decir, la antesala previa, ¿vale? Creo que es muy importante que tanto las facultades como los colegios profesionales, en este caso los periodistas, nos sentemos un poco huérfanos porque nosotros carecemos de colegios profesionales con la solvencia, con la fortaleza, y que nadie se me enfade de verdad porque no pretende ser ningún ataque hacia nada, con la solvencia o con las exigencias en ocasiones legales que tienen otros colectivos profesionales, como pueden ser los abogados, los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy importante que con carácter previo al acceso de un medio de comunicación existiera una necesaria validación de las actitudes, comportamientos y sobre todo de la base formativa con la que los periodistas saltan a los medios de comunicación, ¿vale? Entonces, mi propuesta sería reforzar esa voluntad formativa y reforzar también el acceso que permite, o la puerta de entrada que permite que los profesionales entren a los medios de comunicación. Sé que esto resulta muy ambicioso, pero hay una pequeña antesala que quizás podría de alguna forma generar un cierto consenso, y es reforzar los comportamientos deontológicos de la profesión, los comportamientos éticos, ¿de acuerdo? Sería ese carácter que de alguna forma imprimimos a la profesión, que estuviera garantizada con algo tan sencillo como la defensa de la verdad, como la defensa de algo tan determinante como es la defensa de la libertad y del derecho a la información. Y con esas garantías permitir un acceso. No sé la formulación, no me atrevo a discurrir de lo que de alguna forma implicaría todo esto, pero sí que entiendo que tanto las facultades como los colegios profesionales tendrían que aplicar un reforzamiento para garantizar esa entrada previa a los medios de comunicación. Y esa sería un poco la propuesta, muy someramente, resumida de una forma muy rápida, tal y como ha pedido Encarna. Sí, bueno, muchísimas gracias, Miquel. Yo te voy a pedir, Pepe, que formules tu propuesta también esquemáticamente para que luego podamos continuar el debate, escuchemos a Manuel y podamos entrar en debate. Muchísimas gracias. Que además Maite es Premio Heraldo. Cuando te hemos dicho, tienes uno de los premios más importantes que concedemos en Aragón. Bueno, yo lo primero, como profesor de periodismo en la universidad y como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, firmo ahora mismo la propuesta que ha hecho Miquel. O sea, me parece fantástica. Aprobada por unanimidad. Sí, aquí nos unimos. Voy a la mía. En España hay estudios que dicen que apenas el 14% de las personas saben distinguir la información falsa de la verdadera. El 14%. Si nos vamos a los colectivos vulnerables, esto baja muchísimo. Hay muchos colectivos vulnerables. Pero por el grupo de investigación en el que estamos desarrollando ahora nuestra actividad en temas relacionados con la información en el medio rural, me voy a centrar en ese grupo vulnerable, que son los habitantes de las zonas rurales. Los habitantes de las zonas rurales tienen una vulnerabilidad muy alta porque son generalmente mayores, están un poquito más aislados, no tienen acceso a tanta variedad de información, ¿no? A esa pluralidad de medios. Entonces, la propuesta es generar formación específica para colectivos vulnerables y concretamente para los habitantes de los medios rurales, del medio rural. Medio rural que evidentemente en las distintas zonas de Europa es muy diferente, en unos sitios que en otros, ¿no? Pero estamos viendo cómo el medio rural además está siendo atacado sistemáticamente por campañas de desinformación de muy diversa naturaleza. Así que la propuesta es para la Unión Europea impulsar un programa de alfabetización mediática para los habitantes de las zonas rurales que respete siempre sus particularidades y sus singularidades. Es decir, empoderar a la ciudadanía desde los colectivos vulnerables. Y esto pienso que además hará que los medios de comunicación sean mejores, porque serán más exigentes, serán capaces también de distinguirlos, de preferirlos y hará que los medios de comunicación sean todavía mejores, ¿no? Sí, gracias, José Juan. Es más formación para la ciudadanía. Miquel Iturbe planteaba más formación para los profesionales. Al final estamos diciendo estamos yendo a una mayor formación
también en un mundo completamente lleno de ruido y de una inundación de noticias y de no noticias. Voy a invitar, muchísimas gracias a los dos, voy a invitar a Carmela Las Heras a que nos plantee la propuesta de la universidad, por parte de la Universidad San Jorge. Está en cuarto curso del grado. Bueno, yo mi propuesta principalmente la hago como casi periodista y como persona de 21 años, porque yo pertenezco dentro de una generación que sobre todo buscamos la inmediatez y un poco el entretenimiento, ¿no? Entonces, dentro de ese tipo de información, que obviamente va más allá, todo el mundo se informa y se quiere informar bien, pero la inmediatez y el entretenimiento se mezclan todo en la banalidad de muchas veces la información que nosotros consumimos, y eso también va ligado a un tipo de información que todo el mundo sabe que es el clickbait. Y yo creo que eso daña mucho, sobre todo, a la función del periodista y de la función informativa que debe tener un titular, porque al fin y al cabo lo que queremos es consumir información de calidad, pero que también que nos entretenga, y eso a veces no puede ser así. La información es información, hay veces que nos entretiene, hay veces que no, y eso no puede cambiar. Entonces, si queremos conocer pues por qué Pablo Motos no ha presentado El Hormiguero, no tenemos que poner la increíble razón por la que Pablo Motos no presenta El Hormiguero después de 35 años. Pues simplemente es Pablo Motos tiene coronavirus, pues plantearlo así, no intentar engrandecer según qué tipo de información que realmente pues no tiene por qué engrandecerse. La información es lo que es. Y yo creo que este tipo de prácticas han dañado mucho los medios digitales, porque es un poco de lo que ahora mismo se financian, es el clic. Y al final eso también daña tanto la calidad de la información como la posición del periodista, porque al final se ponen en duda muchas veces. Damos clic, no encontramos lo que queremos y eso también daña al periodista y se pone siempre en duda. Y a partir de aquí, un poco uniéndome también a lo que ha dicho Pepe de la alfabetización digital y a lo que propuso la Federación de Periodistas, yo propongo que para aquellos que más consumen las redes sociales, que al final somos nosotros, y a partir de la secundaria, que es donde empiezan ya a formarse sobre todo los alumnos y empiezan a utilizar redes sociales, empiezan a consumir, hay que intentar enseñarles y alfabetizarles digitalmente a utilizar las redes sociales de una manera responsable y sobre todo a no consumir ese tipo de información, porque al final esto es, pues empiezan haciéndolo unas personas, ven que funciona, lo empiezan haciendo otras, sigue consumiendo, y hay que saber que hay que distinguir este tipo de información y para ello hay que alfabetizarles digitalmente. Y es un poco la propuesta que se me ocurrió, el formar a los estudiantes para poder distinguir la información que es de calidad y la información que no. Y si queremos entretenernos, pues nos buscamos otro tipo de entretenimiento, porque la información es información y si seguimos haciendo este tipo de prácticas, la calidad informativa va a caer y los medios se van a poner más en duda y los periodistas también. Muchísimas gracias, Carmela. Muchísimas gracias. Bueno, es que, Carmela, que has completado las propuestas de José Juan Verón y de Miquel Iturbe como si fueras una veterana, porque realmente has introducido un tema que nos preocupa muchísimo a todos, es el clic. Es verdad que es lo que más cuesta cuando llegas a un medio digital y te han enseñado en la facultad y el sentido común te ha enseñado que tienes que titular con las 5 Vs dobles, qué ha pasado, dónde, qué, por qué, cuándo, y de repente te dicen que tienes que titular con una pregunta. Eso es muy duro. Es casi, yo creo que te exige un cambio, en fin, neuronal casi. Pero ¿qué pasa? Que claro, el clic no es un capricho. La tiranía del clic está estrechamente ligada al modelo de negocio. Y aquí están también como las plataformas, las grandes plataformas digitales, tecnológicas, las grandes corporaciones se están comiendo la parte del pastel, en el buen sentido de la palabra, publicitario, que hacía que los medios, que somos una empresa, lo decía también José Juan Verón, somos una empresa especial, porque jugamos o tenemos en nuestras manos el honor, la responsabilidad de las personas, tenemos una responsabilidad social. A mí me gusta mucho recordar que estamos en la Constitución, la labor de los periodistas, el derecho de los ciudadanos a ser informados
y el deber de informar, pero es verdad que somos una empresa, los medios son una empresa. Entonces, bueno, partiendo de todo, es decir, el clic tiene mucho tomate detrás. No es solamente, no es un capricho, no es una moda, no solamente es un cebo. Yo creo que has tocado allí en la herida que tenemos los periodistas en este momento, que es nuestro deber de informar con nuestro modelo de negocio, con la desinformación, con el poder de las grandes plataformas tecnológicas. Mi pregunta a la mesa, que es fácil, es cómo para abrir, tenemos unos 20-25 minutos de debate, cómo se baila esto desde el punto de vista pues, jurídico, europarlamentario y también desde nuestro punto de vista de los medios. Si queréis, Manuel, que no te he dado la palabra, pues si quieres romper el fuego del debate. Sí, no, bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo ves que se puede actuar con la influencia, la gran influencia que tienen las plataformas tecnológicas, por ejemplo, a la hora de ocupar mucha parte del pastel tecnológico? Si Europa, ¿crees que desde el punto de vista jurídico y también europeo se puede hacer algo? Hombre, yo creo que de hecho se está haciendo. Y es verdad que se está haciendo, bueno, a una velocidad que trata de evitar que se mate la innovación que estas plataformas también aportan, lógicamente, a los ciudadanos. Pero es verdad que hay una rama del derecho, que es el derecho de la competencia, el derecho antitrust, que lo que hace es precisamente tratar de sancionar aquellas conductas que se basan en abusos de posición de dominio. Y las plataformas tecnológicas, muchas de ellas, los Facebook, los Google, pues lógicamente se han erigido como la ventana principal para acceder a la mayor parte de los servicios digitales de los que disfrutamos hoy. Y la Comisión Europea, las instituciones europeas, las autoridades españolas, lógicamente tienen el trabajo de hacer posible la mayor innovación tecnológica, los mayores avances tecnológicos en beneficio, lógicamente, de los ciudadanos, pero también asegurarse de que esos avances tecnológicos no van en menoscabo de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, que se ven, lógicamente, afectados por las conductas monopolísticas de estas compañías. Muy bien. Sí. Sí. Efectivamente, en cuanto a las grandes tecnológicas, una de las cosas que vimos en la Comisión Especial de Desinformación es la cuestión del algoritmo adictivo, la cuestión de la utilización de la inteligencia artificial como una caja en la que a la caja se le pide un objetivo, el objetivo es la fidelización, y la inteligencia artificial busca maneras de esa fidelización. Esa búsqueda de la fidelización ha generado algoritmos adictivos que tienen simbiosis, no es buscado, pero en unas redes sociales que son como autopistas para lo bueno y para lo malo, y con agentes que tienen intereses de desinformación para lucrarse o para búsqueda de otro tipo de intereses de poder, pues ha generado una situación muy problemática de fondo, que vamos reconociendo poco a poco, porque al principio no le dimos la suficiente importancia. He de decir que en la comisión, cuando Facebook o los grandes responsables de las plataformas venían a nuestra comisión, nos respondieron poco e insuficientemente. Y desde luego nos hemos quejado y vamos a intentar en la segunda parte de la comisión que tengan que mostrar muchísimo más y que haya nuevas reglas de que tanto aquellos expertos como organismos que puedan intervenir para ver reglas de juego claras puedan entrar, que tengan acceso a mejor calidad de la información que debe ser vista. O sea, estamos en ello, sabemos que eso es muy importante, que es clave. Y además vino una chica que había trabajado en Facebook que nos contó que efectivamente sabían que esto existía y no habían actuado porque el tema de la optimización de resultados les había llevado a no tomarlo en la suficiente consideración. Esto es algo que no vamos a pasar. Y hay una cuestión además añadida, y es que las adicciones,
especialmente en críos, porque creo que es un colectivo muy vulnerable, mucho más vulnerable por sus propias circunstancias, si se les causa un daño, tiene que haber una responsabilidad. Hace muchos años las tabaqueras tuvieron que enfrentarse a una serie de juicios muy importantes sobre los elementos adictivos que tenía su producto de su negocio, que también lo intentaron tapar. Bueno, yo no sé si aquí vamos a llegar a esto, pero no es una cuestión menor, porque nuestra salud mental, aparte de nuestra salud como ciudadanos, nuestra salud mental no es una cuestión menor. O sea, la adicción es una cosa muy seria. Eso por una parte. Está el dato. Esto es algo que es también muy importante. La Comisión Europea está empezando a elaborar ahora, y yo creo que no es una experiencia única desde el punto de vista mundial, las grandes leyes sobre la inteligencia artificial, los elementos de la ética de la inteligencia artificial, los elementos, porque sabemos, esto también hay que decirlo, sabemos que la inteligencia artificial está aquí, que se va a desarrollar, y que el control de la parte ética de la inteligencia artificial es clave para que no se convierta en algo absolutamente distópico. Pero también somos conscientes de que en el Internet de las cosas, los europeos podemos desarrollar prosperidad y futuro y relanzar nuestra industria. Porque en esto sí tenemos una ventaja añadida. Claro, pues tenemos que ser capaces de conciliar estas dos cuestiones. Pero el dato es muy importante y estamos también trabajando con las cuestiones de cómo las distintas empresas utilizan el elemento del dato, para que no haya una manipulación o un aprovechamiento para cuestiones que no tengan que ser y para que las grandes compañías también pues no hagan un uso abusivo. Y desde luego la comisaria Vestager pone unas sanciones bastante impresionantes en todos los juicios de lo que tiene que ver con usos monopolísticos, con usos impropios. Creo que tenemos que seguir por ahí, que no nos tiene que dar miedo, porque o lo hacemos ahora o igual después es demasiado tarde. Y la cuestión de la regulación, llegar a la corregulación o más de las grandes compañías tecnológicas y que la parte parlamentaria tengamos más acceso a qué está ocurriendo, es una cosa que vamos a intentar estar nosotros muchísimo más encima, porque nos parece que tenemos que hacerlo. Que en este tiempo ser parlamentario tiene que servir para eso. Y además estamos, en la presentación de los grandes documentos, estamos unidos a los parlamentos nacionales. Estamos teniendo más contacto con los parlamentos nacionales que nunca antes. Porque son desafíos transnacionales. Y por tanto la dimensión europea nos da más fuerza. No es suficiente, pero por lo menos nos da algo de potencia para hacer frente a los grandes problemas. Pero somos absolutamente conscientes de que los parlamentos nacionales son clave porque palpan las distintas circunstancias regionales, locales o nacionales. O sea, sabemos que necesitamos a los parlamentarios de cada lugar con nosotros porque nos interesa a todos legislar. Así que yo lo veo por ahí. Yo pienso que nosotros, los europeos, no tenemos dudas de que queremos que las políticas públicas entren en aquello que sí es necesario porque hace bien. Y, hombre, también pensamos que hay cosas que habría que tener menos regulaciones, pero eso ya va por familias políticas. Pero no en este caso. Sobre el clic, vosotros algo que... Sí. algo sobre lo que protestar, añadir... Yo creo que esta anécdota la he contado en alguna ocasión, pero a mí me parece que es muy elocuente, muy reveladora, ¿no? Yo tengo un hijo de 13 años que siempre discutimos amablemente los dos por las mañanas en un montón de cosas, pero básicamente discutimos de cómo él hace los deberes, ¿de acuerdo? No sé si me oyera, de cómo hace los deberes. Y él me dice, siempre que me meto en Google, siempre encuentro una respuesta. Siempre encuentro una respuesta. Pero cuando hablo contigo, siempre encuentro una pregunta. Entonces me sale más a cuenta encontrar una respuesta que encontrar una pregunta. Esto que digo quizás resulta un poco estúpido, pero me viene a la cabeza también lo que ocurría con Pascal, con el filósofo y matemático. Pascal hablaba del convencimiento de la existencia de Dios sobre una cuestión de probabilidades. Decía Pascal, bueno, no sé si Dios existe, pero voy a pensar que existe, porque el día del juicio final igual estoy en la cola equivocada. Entonces es preferible que esté donde tengo que estar. ¿Por qué cuento esto? Porque la Unión Europea ha cambiado y porque la Unión Europea nos está demostrando, con un par de cuestiones que voy a trasladar ahora, que tenemos que tener más fe en ella.
y que tenemos que estar más convencidos de que esta no es una cuestión de probabilidades, sino que es una cuestión de fe que se sostiene, si me permitís, sobre hechos concretos. Yo no creía, y voy con la primera apreciación, no creía jamás que la Unión Europea iba a tomar una decisión tan rotunda respecto a RT y Sputnik. No lo creía. A mí me sorprendió. El mundo de la información, de la libertad de la información, el mundo de la... Perdón, otra vez. El mundo de la información para mí es una realidad muy aterciopelada, donde con dificultad, perdón, mejor dicho, con mucha facilidad puedes entrometerte en cuestiones que atenten contra la propia libertad de la información. Y me ha sorprendido gratamente, porque al final estábamos hablando del reconocimiento de dos realidades. Una, que estamos en un periodo de guerra, importante, y dos, que la mentira es un arma de guerra, como ha dicho anteriormente Pepe. Y la mejor forma de combatir la mentira como arma de guerra es acabar con ella, destruirla de forma radical. Entonces, me parece que el paso dado por parte de las autoridades europeas ha sido determinante en ese sentido. O sea, en ese sentido, mi aplauso más manifiesto y más convencido. Y dos, también muy importante. Al final, la verdad crea comunidad. La verdad crea identidad. La verdad es la mejor defensa para la puesta en marcha de proyectos comunes, de proyectos compartidos. Y en un periodo, como estamos viviendo ahora, de guerra, de enfrentamiento, crear comunidad, crear identidad es determinante para tener pareceres compartidos que nos permitan luchar frente, en este caso, a una amenaza real, que es una guerra que tenemos a escasos kilómetros, bueno, a escasos kilómetros no, en la frontera de la Unión Europea. Entonces, esas dos realidades para mí han sido determinantes en este caso. ¿Qué digo con todo esto? Que si estamos convencidos de que frente a la mentira y frente al odio se puede luchar, si estamos convencidos de que podemos construir un argumento periodístico que tenga la gallardía necesaria para luchar frente al odio y la mentira, estamos construyendo una nueva Europa, estamos construyendo una nueva realidad, que para muchos será excluyente. Cuando venía hacia aquí me he encontrado con una persona a la que le he felicitado porque no la vi hace mucho tiempo y me ha dicho, todo muy bien, no me he vacunado y llevo sin pasar la pandemia. Y yo he pensado, no tendría que lanzar algún tipo de reproche moral, porque en su convencimiento personal cree que está muy bien. Pero la vacuna al final es un ejercicio colectivo, de solidaridad colectiva. Y mi no reproche creo que es pernicioso cuando me encuentro con alguien que argumenta para su propio regocijo, su propia satisfacción, que se muestra al margen de la sociedad. Recupero. Es bueno que tengamos un argumentario común cuando hablamos en Europa. Y es bueno que tengamos un argumentario común frente al odio y la mentira. Y ese ha sido para mí el principal valor que se ha construido en estos días en Europa. Ojo, que creo que quizás no se hubiese llegado con la misma facilidad si no hubiésemos hablado con un carácter previo a una pandemia, que ha permitido también crear estructuras más sólidas, más argumentadas, más blindadas, y que ha permitido construir en este momento respuestas mucho más rápidas. Hay un libro maravilloso que recomiendo, estuvo hace unos días en Zaragoza, Adela Cortina, Paloma se acordará, y Adela Cortina hablaba del cosmopolitismo. El cosmopolitismo como esa red de seguridad y de garantía en situaciones tan complicadas como la pandemia. Y en ese libro habla de algo que para mí es muy importante, que es la nueva ética de los gobiernos. Ética desde el concepto del ethos, del concepto del carácter, de la reacción frente a. Es que hoy nosotros sabemos que la Unión está más preparada que antes, porque tiene un carácter, un comportamiento, una ética de gobierno mucho más activa que hace unos meses. Es más rápida la toma de decisiones. Y eso, con perdón, a muchos ciudadanos nos ha reconciliado con la propia Unión, que la veíamos apartada, distante, burocratizada, sin la agilidad que de alguna forma estaban demandando los propios ciudadanos. Entonces, repito, no creo que hubiésemos llegado, quizás me estoy aventurando, pero creo que hubiese sido más complicado que la Unión hubiese tomado las decisiones que ha tomado en los últimos días si con carácter previo no hubiésemos sufrido o no hubiese sufrido todo lo que ha sufrido. Y no sé, Pepe. Bueno, yo en relación con las tecnológicas creo que es un problema gravísimo que tenemos porque hay una situación, ya no sé de abuso dominante o directamente de monopolio, ¿no? O sea, evidentemente no es un monopolio porque son las cinco grandes, ¿no? La GAFAM, ¿no? que les llaman. Y es imposible salirse de ahí. Eso es un problema para los ciudadanos porque todo les viene mediatizado y también para los medios, porque a la vez que los medios se tienen que servir de ellas, ellas se sirven de los medios. Es decir, es una relación de amor-odio, ¿no?
Y ya que yo no estoy en un medio puedo creo que puedo reivindicar con más libertad el hecho de que creo que el entorno nacional y europeo debería proteger más la labor de los medios frente a las tecnológicas. Porque, Maite, has comentado que no nos hemos creído la propaganda rusa, ¿no? La desinformación que se ha lanzado, y estoy de acuerdo contigo, y ha sido algo fantástico. Pero, ¿por qué ha sucedido esto entre otros motivos? Uno de los motivos, creo, fundamentales ha sido que los medios han reaccionado de una manera soberbia. En general, los medios de comunicación han reaccionado, han dado una respuesta unánime, y además han dado una respuesta unánime no desde la censura, sino desde la información, informando de las cosas. Tú tienes un argumento a favor de Rusia, ven y cuéntalo. Cuéntalo, porque ya daremos otros argumentos para desmontar este. No hay ningún problema, porque es como se hacen las cosas, ¿no? Como se hacen las cosas desde el punto de vista de la libertad de información. Es decir, que estoy completamente de acuerdo con lo que has comentado, pero quizá claro, yo no sé hasta dónde llega ese nivel de exigencia hacia estas empresas, pero es básico que nos consigamos desembarazar de esa presión que ejerce contra todos, contra los medios como empresas, pero sobre todo por esa labor social fundamental de ciudadanía que hacen los medios de comunicación, y esa presión que hacen contra los ciudadanos, porque los ciudadanos no pueden salir de ese carril, porque los ciudadanos, ahora mismo, la relación social entre los ciudadanos se ha establecido también a través de esas tecnológicas. Evidentemente, Amazon no está tanto en esto, ¿no? Pero Google, Apple, Facebook, ahora Meta, bueno, llamémoslo como lo llamemos, pero son muy poquitas, es que son muy poquitas. Yo desde el punto de vista de derecho pues no soy un experto, se me escapan muchísimas cosas. Pero claro, la posición de dominio es total. Son 5 frente a toda la ciudadanía. 5 frente a miles de medios de comunicación repartidos por Europa, que cada uno hace lo que puede, que evidentemente se agrupan en grupos para poder pelear, para poder, ¿no? En este mercado tan complicado, pues hay los grupos de comunicación son fundamentales para poder competir, ¿no? Pero claro, viendo el tamaño de unos y otros, es que la comparación es ridícula, ¿no? ¿Queréis añadir algo? Sí, yo una cosa muy breve. También la transformación de nuestro mundo y la transformación de el lugar donde ocurren nuestras relaciones, incluso democráticas o ciudadanas o personales, en el mundo virtual, ha hecho que obligadamente vamos tarde cuando estamos pensando en cómo armonizamos los intereses de lo que debe ser regulado y de lo que no debe ser regulado. Pero al menos estamos con ello. Estamos trabajando, yo creo, con mucha seriedad, y yo creo que vamos a aportar bastante legislación de esa que sí hace falta en breve. Y además yo creo que estamos trabajando más que nunca con parlamentos nacionales también. Y la segunda cosa es, claro, la pandemia, por una parte, es la entrada de la vulnerabilidad de lo que somos como seres humanos y de lo vulnerables que son nuestras redes, y lo importante que es determinar jerárquicamente qué es lo que más necesitamos para protegernos y para poder tener una vida. Y hemos descubierto también los lazos reales de las personas, más allá de que hayamos tenido que utilizar mucho el Zoom. Pero lo que hemos anhelado es el abrazo. Y nos ha saturado también el mundo de la utilización de lo virtual de una forma tan intensiva. Y yo no sé vosotros, pero yo ya he visto que por Aragón ya está en flor el árbol, por lo que venía. Yo creo que mucha gente también ha vuelto a encontrar la familia, las distintas generaciones de las familias, que se han buscado y se han atendido como nunca, y la importancia de, ante los problemas reales, soluciones, y por tanto ir a las fuentes de verificación reales, a los medios de comunicación, a las fuentes científicas, etcétera. Creo que lamentablemente después de la pandemia nos viene una amenaza geopolítica de primer nivel,
Y eso también nos hace poner pie en la realidad. Y a lo mejor es el momento de impulsar efectivamente las fuentes de lo válido. Las fuentes del buen periodismo, las fuentes de la política con integridad, las fuentes de lo social, que también redescubrimos pues lazos que no son, incluso en este tipo de narcisismo, ir más allá del narcisismo, porque igual la gente ya está saturada de tanto selfie. Sin duda. Mira, vamos en recta final. Yo os quería plantear si esas propuestas que hemos puesto sobre la mesa, Carmela, José Juan, Miquel Iturbe, desde el Heraldo, desde la Universidad San Jorge, ¿creéis que esas propuestas de reforzamiento de la formación, de reforzamiento de los medios en la labor contra la desinformación, esas salvaguardas para que lleguen los profesionales a ejercer la profesión, creéis que eso es cómo de factible y cómo lo llevaríais, cómo creéis que se debería llevar a la práctica? Bueno, a lo mejor la pelota es un poco para otra vez para Maite. Pues ningún problema. Él es mucho más sabio que todos nosotros. Pero Pero luego no te salvas, Manuel. Que no se salve. Porque todo lo que dice es bueno. Vamos a ver, el elemento de las salvaguardas y la deontología es muy importante. Bueno, es muy importante que podamos ayudar a los medios, eso es lo primero, que puedan tener corresponsales. Hay cosas que son servicio público y si es así, dentro de todo el pluralismo y dentro de libre competencia y libre concurso, eso tiene que apoyarse. Como se apoyan otras políticas que se consideran que son estratégicas. Pues si esto es estratégico, habrá que apoyarlo. Y ahora somos más flexibles inventándonos cosas, eso uno. La comisión algo va a traer, ya veremos qué es, todavía no lo ha enseñado. Pero la comisión está intentando preparar algo desde hace 2 años. La cuestión de la alfabetización digital es algo que aparece constantemente, tanto en nuestro trabajo parlamentario como en lo que nos viene a contar la Comisión Europea, que todavía estamos esperando algún plan también que podamos valorar, como lo que aparece en los paneles ciudadanos en toda la conferencia. Yo trabajo en el grupo de trabajo de valores y esto nos ha salido. O sea, el apoyo a los medios a nivel europeo y las perspectivas europeas de los medios. O sea, apoyar a los medios, claramente, pero de una manera inequívoca. Y la alfabetización digital son 2 cosas que aparecen en todos los grupos, en el mío también, pero bueno, como nos leemos lo de todos los grupos, pues aparece constantemente. O sea, la gente es consciente de esto. Hay otra cuestión también que es el orgullo de la profesión. ¿Quiénes son los ejemplos? Claro, si el ejemplo es un ejemplo de desvalor, mal. Tienen que volver los ejemplos de integridad, de gente que sí es valiente, pero que es valiente porque es capaz de defender posiciones con mucha solidez y con mucho rigor, incluso cuando hay tsunamis o modas. Porque claro, las modas pasan, pero vienen, y cuando vienen son muy fuertes. Es difícil resistir las modas. Sí. Y la gente que resiste las modas y que cuando pasan las modas se ve lo que había, cuando baja la marea y dices, mira, este aquí estuvo, hizo las cosas fenomenal. Esas personas tienen que convertirse en la profesión en los ejemplos. Porque es más fácil cuando ejemplificamos no solo en unas normas, sino en personas que realmente son un orgullo para la profesión. Y los periodistas, y sobre todo los grandes periodistas, son muy discretos. Y no, ahora tenemos que enseñar. O sea, quiere decir que tenemos que enseñarlos, identificarlos y enseñarlos. Porque siempre han querido estar en segundo. Bueno, los más rigurosos, los más sensatos, son ser tremendamente discretos. Pues tendremos que ser los demás los que digamos, no, tienes que ser visto por los chavales. Sin duda. Manuel, para la Fundación, ¿qué importancia tiene efectivamente el periodismo libre? Bueno, absoluta. Y yo creo que lo que el periodismo profesional o tradicional tiene que hacer para diferenciarse de las vías alternativas de información, que muchas veces son de origen desconocido, es un atributo que a veces se nos olvida, pero que es la credibilidad. Y el problema de la credibilidad es que es un material muy frágil, muy sensible. Y es verdad que muchas veces los medios de comunicación
caen en un problema que está muy extendido en nuestra sociedad en general, que es el problema de la politización, que no es politización, es más bien partidización o partidismo. Y yo creo que los profesionales del periodismo, y no soy nadie, por supuesto, para dar consejos, os aporto solo la visión de un ciudadano de a pie, pero yo creo que es verdad que la función de los ciudadanos, de los periodistas, es fundamental en ese sentido. Y tienen que ser conscientes de que en cada artículo, en cada pieza informativa, en cada fotografía, lo que se pone en juego es su credibilidad y la capacidad que van a tener en el futuro de combatir contra estas vías de información alternativas que efectivamente se nutren de la desinformación para de alguna forma socavar nuestros sistemas democráticos. Creo que la credibilidad es fundamental. Y luego me ha gustado mucho el tema de la alfabetización, ¿no? Alfabetización digital, porque creo que es fundamental. Cuando hablamos de fake news o de bulos o de desinformación, muchas veces nos centramos en el origen de la desinformación, pero para que ésta sea efectiva tiene que haber una audiencia que esté deseando escucharla. Y es probablemente el signo de nuestros tiempos, ¿eh? Audiencias que están cargadas de verdades absolutas, de dogmas inalterables, de axiomas, y que lo que buscan en la información no es precisamente eso, información con la que construir teorías, opiniones, ganar criterio, espíritu crítico, sino que lo que buscan es sencillamente reafirmarse en esos dogmas y en esas condiciones. Y yo creo que es en ese contexto en el que la desinformación, las fake news, pues cabalgan libremente y, como decía, socavando todos nuestros sistemas democráticos pues de una forma especialmente grave en los últimos años. Una cosa. Así que además de alfabetización digital, desde los 10 años, lógica aristotélica. La lógica aristotélica, qué buena es. Y los niños pueden aprender a jugar con ella. O sea, la filosofía y el humanismo es también absolutamente clave en los tiempos que vienen de la inteligencia artificial. Para que la inteligencia artificial no pueda con la inteligencia humana, cuando digo humana es la parte humanística, la parte de los valores, pues hace falta humanidades. Así que alfabetización digital y un poquito de lógica aristotélica no vendría mal. Eso es una buena fórmula. Sí. Perdón. No, ¿Solo una cosa? Una cosa que me ha parecido muy importante de lo que comentaba Maite. La economía actual se centra fundamentalmente, ni siquiera la economía actual, o sea, yo creo que las políticas educativas actuales se centran fundamentalmente en esto que llaman las actividades STEM, ¿no? Que son las centradas básicamente en la ciencia. Y son efectivamente fundamentales. Y gran parte de los avances tecnológicos y del desarrollo económico a lo largo de nuestra historia se ha basado en disciplinas científicas. Pero yo creo que haríamos mal en alejar todo lo que son las ciencias sociales y las humanidades, porque todos los momentos de desarrollo económico de nuestra historia, empezando por la revolución industrial en el siglo XVIII, se han producido en momentos de ebullición humanista en la que se han fijado los contextos y los contornos en los que se podía desarrollar esos avances tecnológicos. Y la Ilustración es el mejor ejemplo, que coincidió precisamente con la revolución industrial. Yo creo, sinceramente, que minusvalorar el valor de las humanidades, de las ciencias sociales, hoy en día es un error que sin duda pagaremos a la hora de construir pues, un futuro como el que queremos. Seguramente ya lo estamos pagando. ¿Estamos ya en la recta final? ¿Queréis añadir algo? Sí, y una cosa muy rápida, hay un fenómeno que hemos detectado nosotros como medio de comunicación, y es que hoy se valoran las audiencias y se pierde la autoría y el copyright de las noticias. Me explico, hay un fenómeno que es muy común, nos llegan a través de WhatsApp infinitud de noticias y no sabemos a quién pertenecen, quién es esa autoría, quién las ha redactado, ¿vale? Pero sí se valoran que la noticia llegue al mayor número de gente posible. Ese es un fenómeno además que están presionando, por el que están presionando los grandes anunciantes. O sea, los grandes anunciantes hoy nos dicen cuál es tu audiencia real, aunque esté desmembrada, aunque de alguna forma no sea siempre Heraldo, pero pueda ser Heraldo más otro tipo de... Y eso me parece que es importante. Me parece que es importante que tenemos que reivindicar la propiedad de la audiencia, ¿vale?
porque entonces si somos propietarios de la audiencia seremos corresponsables del mensaje en todo momento, o sea, evitaremos que las noticias se nos escapen, eso es determinante, ¿vale? Hoy, de hecho, y cuento una anécdota muy periodística y muy de redacciones, se diseña antes una noticia que una página completa en una página web, o sea, hay más literatura sobre cómo podemos ordenar una noticia para que llegue al mayor número de gente posible, más que pensar en el formato completo. ¿Y qué es un formato completo? Es un todo ordenado. ¿Qué es un periódico? Un periódico es un ejercicio editorial que tiene una jerarquía. Y la pérdida de la jerarquía cuando individualizamos la noticia, de alguna forma también evita, o mejor dicho, contribuye a generar mayor confusión. Ocurre mucho, con perdón, con los prescripting a los que los políticos están muy acostumbrados. Hay un resumen de prensa sin jerarquía ninguna. Y al final eso implica una falta de criterio animado por esa misma distorsión, porque se pierde la ponderación. Y el principal valor del profesional es el de la ponderación, el de calibrar de alguna forma lo que es importante y es secundario. Esa capacidad para de alguna forma poder discernir entre lo importante y lo secundario. Y eso me parece también que es importante que lo tengamos bien amarrado. Y dos, yo creo que estamos ante una oportunidad. Este momento marca muchos paralelismos con lo que vivimos hace un siglo, con la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras. Hay muchas cosas que son muy parecidas. Y al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa florece. Florece en muchos ámbitos, especialmente en el ámbito intelectual, en el humanista. Es decir, se constituye lo que hoy es esa unión y se constituye un montón de valores y principios que entendemos como básicos. Hablar, el otro día lo leía y lo relía, el término holocausto, por ejemplo, es un término que tiene una vigencia muy pequeña. Estamos hablando de crímenes de guerra, estamos hablando de una vigencia de 80, 90 años, no más, de términos que hoy para nosotros son determinantes para poder entender, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, ¿vale? Por eso creo que es un buen momento para que la Unión, para que todos los que estamos aquí, aportemos esa voluntad de reinvención y de refrescamiento, mejor dicho, de esos valores que de alguna forma pues, han conformado nuestra voluntad europea. Y eso creo que es determinante e importante que lo pongamos siempre sobre la mesa, sin ningún tipo de suprematismo moral o intelectual, ni mucho menos, pero desde el convencimiento de que tenemos fe en lo que hacemos, de que no somos Pascal, sino que de alguna forma estamos muy convencidos de que tenemos fe realmente en algo que nos aglutina a todos. Y eso me parece que es determinante. Estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Y para que esto suceda, esto que comentabas, Miquel, yo creo que necesitamos trabajar en líneas de fondo, de trabajo de largo recorrido, porque a corto recorrido podemos luchar contra un foco de desinformación, pero lo apagaremos y saldrá otro. Y lo importante no es, a ver, es importante apagar cada uno de estos focos si es posible, pero lo importante es generar una estructura informativa fuerte, que son los medios de comunicación libres y plurales, y una ciudadanía capaz de distinguir la información, capaz de exigir a los medios, porque la cuestión es generar un círculo virtuoso. Hemos entrado en un círculo vicioso, maligno, que nos está llevando o nos ha llevado a una situación muy mala, y hay que cambiar la dinámica y generar un círculo virtuoso en el que, como decías, Miquel, los medios y las audiencias, los ciudadanos, trabajen en la misma línea y sean capaces de retroalimentarse. Esto va en beneficio de todos, va en beneficio de las empresas, de los medios, de los ciudadanos, de la sociedad en general, y creo que tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar en esa línea. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo me quedo con muchísimos mensajes de esta jornada en la que nos unimos a las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con el lema queremos que hagas oír tu voz. Creo que han salido asuntos muy importantes. Yo creo que quedan sobre la mesa la voluntad de seguir trabajando contra la desinformación. Esa batalla primera que Maite, que resaltabas, de que en esta guerra paralela de la información y la desinformación, Putin, al menos en esto, va ganando, y eso nos anima a seguir por el camino del euro. O sea, va perdiendo, Dios mío, va perdiendo, pero bueno, creo que me habéis entendido. Pero gracias por... Bueno, va perdiendo, desde luego, y me quedo con el recuerdo de la lógica aristotélica, con la voluntad de
de trabajar y de creer en los valores europeos y con la propuesta de más formación, de alfabetización y de, bueno, pues los valores y los derechos y los medios de comunicación como un todo. Os agradezco de nuevo especialísimamente que hayáis estado aquí, que nos hayáis dejado escucharos, y me gustaría, aunque esto no estaba en el guión, pero me gustaría que la decana ¿no? La rectora, perdón, la rectora, llevo esto, llevo un día muy largo. La rectora de la Universidad San Jorge, que nos habéis acogido tan amablemente y nos hemos sentido aquí con vosotros como en nuestra casa. Sí, nada, te invito a que nos digas, a que clausures este acto y sobre todo que te lo agradecemos. Gracias, Encarna. Si se escucha, no me levanto. ¿Se escucha? Yo creo que se escucha. Bueno, pues en realidad primero pido disculpas por no haber podido estar en la sala desde el principio, pero también ha sido un día largo aquí en la casa, unas jornadas precisamente de salud mental que, aunque no va directamente relacionado, tiene su unión, ¿no? O su unión con lo que acabamos de comentar de la parte de la desinformación con el uso de determinadas tecnologías. Y bueno, para nosotros realmente es un gran honor acoger en esta casa una jornada como esta y sobre todo teniendo como tenemos en la casa una facultad de comunicación y ciencias sociales con el grado de periodismo aquí representado y responsables de comunicación también en la parte superior de la sala. Como comentabais antes, hay un punto o un desequilibrio en el que parece que, decía entonces Manuel antes, que las carreras STEAM o las carreras STEAM, ahora que les han añadido la A de Arts, están poniéndose en auge en decremento de lo que pueden ser las humanidades y las ciencias sociales, pero yo creo que tenemos que luchar por el equilibrio. El hecho comentado o debatido aquí esta tarde de la desinformación es uno de los puntos de partida para ello y nosotros como universidad, por supuesto, vamos en esa línea, ¿no? Hay que saber de ciencia, pero también no se puede saber de ciencia sin saber de ciencias sociales y de humanidades. Y por mi parte, agradeceros a todos el esfuerzo de haber estado aquí esta tarde con este debate tan interesante y tan rico y nada más. A vuestra disposición la casa cuando queráis. Muchísimas gracias, rectora. Muchísimas gracias a todos.